Una pequeña historia antes de ir a la historia con mayúscula que te vamos a contar. Allá por el año 1974, en la segunda mitad de 1974, comenzó a reunirse, presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, lo que se llamó el Grupo Ascuénaga, en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era propiedad nada más y nada menos que de Carlos Blaquier. Ese grupo estaba integrado por Guillermo Walter Klein, por Belsunce Padre, por Ricardo Mansueto Sin. Y de él vamos a comenzar hablando. Ricardo Mansueto Sin es uno de los monjes negros del neoliberalismo mejor ocultos por la historia. Uno de los hombres también más influyentes en la vida económica nacional. Creador, según cuenta la leyenda, de la frase achicar el Estado es agrandar la nación. Sin fue el número 2 de Celestino Rodrigo. Fue el secretario de Coordinación Económica de Celestino Rodrigo, ministro que, por supuesto, anuncia el tristemente célebre Rodrigazo. Momento en que la Argentina económica explota por el aire en 24 horas de la mano de una cadena nacional. En esa República Argentina, modelo 75, la deuda externa era de 5.000, 6.000 millones de dólares. El PBI 47-48 para los trabajadores. Prácticamente pleno empleo, 3-4% de desocupación. 80% de trabajadores en blanco y casi todos sindicalizados. ¿Cuál era la necesidad de un aumento de tarifas del 300% y una devaluación del 180%? Ninguna. Pero sí, la necesidad la tenían aquellos que necesitaban destrozar al país económico, acordate de lo que te contamos en el micro anterior, aquel que tenía en 1974 el último capítulo del segundo periodo de máximo crecimiento de nuestra economía. Bueno, pero había que hacerla explotar, hacerla volar por el aire. La economía argentina era como aquel que un buen día con una gripe ingresa a la clínica y cuando sale observa que le amputaron una pierna y encima le dicen que fue por su bien, que había que sincerar el diagnóstico. ¿Le suena? Sinceramiento es una palabra que utiliza Celestino Rodrigo cerca de 30 veces en el discurso en el que anuncia el Rodrigazo. Pero el Rodrigazo fue escrito por Ricardo Mansueto Sin, que fue de la vida de Sin una vez que comienza la dictadura en 1976. Fue el número 3 de Economía. ¿Y qué fue de su vida después de la dictadura? Fue gerente de SOCMA casi una década, gerente del grupo Macri. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué simboliza el 24 de marzo para Mauricio Macri? Lo digo, claro, en función de lo que ustedes ya conocen, ese fuego cruzado de decretos que primero intentó desdibujar el recuerdo del 24 de marzo y que después, por presión del pueblo, a través de una movilización virtual en redes sociales, de partidos políticos, de intendentes y gobernadores que se plantaron, y fundamentalmente de todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, hicieron recalcular al gobierno en un año electoral. Vamos a ahorrarnos una discusión, seguramente pensaron hacia adentro, y de manera bastante hipócrita jugaron a defender la memoria del 24 de marzo. ¿Qué te quiero contar? Básicamente que para Cambiemos o para los Macri, el 24 de marzo, la última dictadura, es una marca de nacimiento. El grupo tenía aproximadamente 7 empresitas en 1976 y cuando termina la dictadura en 1983 tenía 51. Bien, en un país en crisis, en un país que a partir de la muerte de la plata dulce, de la crisis de la patria financiera cuando se derrumba el BIR, uno no entiende cómo un grupo empresario puede multiplicarse de esa manera. El gran factotum fue Osvaldo Cacciatore, el brigadier Cacciatore, aquel que ejercía la conducción de facto de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Cacciatore inventa un negocio espectacular que aún sigue vivo para la patria financiera, sobre todo
en la provincia de Buenos Aires y en gran parte de nuestro país. La recolección de la basura. Le pone precio a la tonelada de basura, un dato inédito para nuestra economía. Entonces, había que privatizarla. No había una empresa que tuviera la magnitud como para llevar adelante ese trabajo que hasta ese momento y desde tiempos inmemoriales la ciudad de Buenos Aires lo hacía con camiones propios, con personal propio. Era un servicio estatal. Hoy, fruto de esa herencia maldita, en algunos municipios se lleva hasta el 60% del presupuesto la recolección de la basura. Mirá si Cacciatore no le entregó a la patria contratista un negocio espectacular. En ese momento el grupo Macri fue su testaferro. Hubo que comprar cualquier cantidad de camiones, tomar personal de a miles, y para eso se toma una deuda externa de cerca de 300 millones de dólares. La segunda estación de la historia de Macri, o de los Macri, con la última dictadura, es justamente en 1982 y la estatización de la deuda externa privada. Cada uno de nosotros pagó a lo largo del tiempo cada uno de los dólares que Macri no pagó. Macri solo no. Fueron 70 grupos los que salvó Felipe Domingo Cavallo como titular del Banco Central allá por 1982. Y dato que no hay que olvidar, ¿quién era el jefe del Departamento de Deuda Externa en el momento de la estatización de la deuda externa privada? Carlos Melconian. Seguí uniendo nombres e historias porque vas a encontrar un montón de relaciones. Jorge Aguado fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires que intentó armar la salida democrática de la mano de los partidos vecinales cuando llegó 1983. Es un digno representante del último capítulo de la dictadura militar. Jorge Aguado fue gerente de SOCMA. Jorge Aguado fue el que inventó la ingeniería para el contrabando de autopartes a Uruguay. ¿Te dice algo? Contrabando de autopartes por el cual Mauricio Macri no solamente fue 3 veces condenado, sino que fundamentalmente fue salvado por la Corte Suprema de la mayoría automática menemista. Fallo que hizo volar por el aire a todos sus miembros, empezando por Moliné O'Connor. ¿Qué más? Cuando fue jefe de gobierno, eligió como principal espada de aquel proembrionario a Santiago de Estrada. Santiago de Estrada era un hombre que había prestado servicios a 2 dictaduras, no a una, a 2. Había sido secretario de culto en tiempos de Onganía y después en tiempos del proceso, porque él abarcó de Videla a Vignone. Fue su gran espada y con más de 80 años, el 10 de diciembre de 2015, asumió como el encargado de culto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro dato que tiene que ver con esa historia que muestra que el 24 de marzo, que la última dictadura fue una marca de nacimiento para los Macri. ¿Se acuerdan de Abel Pose? Aquel que había durado 5 minutos como ministro de Educación. Bueno, Abel Pose fue embajador en Venecia también de 2 dictaduras, de la Revolución Argentina primero y del proceso de reorganización nacional después. Un hombre muy cercano a Macera, de la mano de su hermano, que era un almirante bastante influyente. Alguna vez, cuando intentó defenderse en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, Bussi utilizó un artículo de Pose en La Nación para esgrimir su defensa. Por supuesto que cuando llegamos al presente, uno puede seguir sumando historias. El hombre encargado de las comunicaciones es el Milico Aguad, cordobés de una estrecha relación, y por eso lo del Milico, con el general Menéndez, el verdugo de la Perla. ¿Qué más? Tenemos algunos ejes simbólicos por ahí que no tienen tanto peso, pero tenés a una hermana de Máxima Zorreguieta, a la hija de Jorge Zorreguieta, al secretario de Asuntos Agrarios de Videla,
como parte de la Secretaría de Mauricio Macri, de Mesa de Entradas de Presidencia de la Nación. Y el mismo Alfonso Pratgay, su papá, fue uno de los directores del Banco Nación de Videla, en el primer capítulo de la dictadura, en el tándem Videla-Martínez de Oz. Por supuesto que podemos seguir sumando historias. Te invitamos a que vos las multipliques. Sintetizamos apellidos y hechos en estos tiempos televisivos, pero vos podés seguir sumando cosas. Por supuesto tenés que meter, no cabe ninguna duda, las declaraciones de Lo Pérfido, tenés que meter las declaraciones de Gómez Centurión. Todos ellos encajan perfectamente en este modelo que entiende a la dictadura como una marca de nacimiento. Hasta el próximo encuentro.